Quiero invitarle a que busque en su Biblia, por favor. El libro de Mateo, capítulo 6. Venimos estudiando de forma sistemática y expositiva el Sermón del Monte. Y hoy tenemos la oportunidad de hablar estudiar la oración que el Señor Jesucristo nos puso como ejemplo, conocida como el Padre Nuestro. Dice, vosotros, versículo 9, capítulo 6, versículo 9, ¿lo tienen todos? Dice, vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Y agrego yo, de los siglos. Amén. Tome asiento. Me atrevería a decir que este pasaje que acabé de leer, que vamos a estudiar, conocida como la oración del Padre Nuestro, es uno de los versículos más conocidos a nivel mundial. Pero creo que al mismo tiempo es uno de los versículos o de los pasajes más mal entendidos por la humanidad. Pero creo que para poder estudiar este Padre Nuestro, deberíamos tener unas cosas claras, y quiero dejar algunas cosas claras a la hora de empezar a estudiar este pasaje para que podamos tener una mejor comprensión de lo que el Señor Jesús quiere decir, porque es parte de nuestro sermón expositivo en el que venimos estudiando. Pero quiero dejarle tres elementos claros antes de entrar en sí en el pasaje. Si lo está notando, pero van a salir al frente. Esta oración, la oración del Padre Nuestro, es un bosquejo, es un modelo, es un patrón que Cristo dio al creyente para que se guíe en su oración. Una vez más, el Padre Nuestro es un patrón, es un bosquejo, es un modelo que Cristo le dejó al creyente para que el creyente se guíe en su oración. Y yo sé que esto puede causar molestia en algunos creyentes, pero la intención de Cristo con estas palabras del Padre Nuestro no era que fueran repetidas una y otra vez sin sentido. Creo que algunos por ignorancia lo hicieron muchos años, y algunos quizás hoy todavía siguen haciéndolo por ignorancia. Así que la oración del Padre Nuestro no fue dada con la intención de que cada vez que usted se vaya a poner a orar empiece a repetirla, y menos que le añada unos botoncitos para empezar a pasar y repetir cada vez que pasa. No, esa no fue la intención. Cristo dice en el versículo 9 que acabamos de comenzar a leer, dice, vosotros pues oraréis de esta manera. Lo interesante es que la palabra que dice oraréis así, aquí en la Reina Valera, oraréis así, es traducida en el original. Esa palabra significa de esta manera. Por ejemplo, la Biblia de las Américas la traduce más literal. La Biblia de las Américas lo traduce así: vosotros pues orad de esta manera. Lo interesante es que estudiamos la semana pasada cómo oraban los hipócritas o cómo oraban los paganos. Dijimos que oraban unos por hipocresía, para ser vistos; otros oraban simplemente para que con vanas repeticiones, pensando que por las repeticiones iban a ser oídos. Y no puede ser que Jesucristo nos esté diciendo ahora: entonces repitan esta oración cada vez que quieran, porque eso ya sería una vana repetición, se estaría contradiciendo. Cristo está dejando un ¿qué? Un modelo.
O sea, lo que dice, cuando dice orad de esta manera, lo que está diciendo, ora de acuerdo a este patrón que voy a establecer en estos versículos. Ahora, una lectura rápida de las Escrituras nos permitirá ver que Jesucristo en ningún momento repitió esta oración como un estilo de vida en sus oraciones. Ahora, la Biblia dice que Jesucristo oró toda la noche. Varias veces, ¿cierto que sí? La última vez dice que antes de ser entregado, por lo menos podemos pensar que oró 1 hora. Porque le dijo a los discípulos, no han podido velar conmigo 1 hora. Ahora, ¿usted se imagina a Jesús toda la noche diciendo, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre nuestro? ¿Se lo imagina usted en eso? ¿Se lo imagina usted esa última hora orando, Padre nuestro que está en los cielos, santificado? Una y otra vez, over and over, como dirían en inglés. Yo creo que no. Esa no es la idea que Jesús está presentando aquí. Ahora, cuando miro las oraciones de los apóstoles, interesante que cuando usted mira las oraciones de los apóstoles, ni siquiera usted encuentra a los apóstoles, ni en sus oraciones colectivas, ni en sus oraciones personales, haciendo uso del Padre Nuestro repetitivo y repetitivo y repetitivo y repetitivo. Ahora, aclarar algo para que no haya un malentendido. Yo no estoy diciendo que quizás en algún momento de su oración con un corazón sincero, usted abra su corazón y exprese algunas palabras que están en el Padre Nuestro. Eso está correcto, no estoy diciendo que no lo haga. Muchas veces cuando oramos usamos palabras de los salmos y las involucramos en nuestras oraciones. Lo que estoy diciendo que no podemos hacer es tomar el Padre Nuestro y empezar a repetirlo como loco, pensando que por repetirlo estoy orando. Eso es lo que Jesús está diciendo. Es interesante que yo estaba viendo hace unos años una de las películas del 9/11, cuando pasó, y según alguien dijeron, vamos a orar, y cuando dijeron vamos a orar, empezaron a repetir el Padre Nuestro. O sea, hermano, es interesante que debemos poner atención a esto. Y viera el principio fundamental que Cristo está presentando en este patrón o en este ejemplo. Segunda cosa que debemos tener claro a la hora de estudiar este pasaje. Esta oración fue dada para proveer a los creyentes los principios que deben gobernar nuestra oración. El Padre Nuestro fue dado para proveer a los creyentes los principios que deben gobernar la oración del creyente. Yo escucho creyentes que dicen, y yo le digo, es mi intención, yo le clamo a Dios para que usted pueda salir del error. Porque muchos creyentes me dicen, pastor, es que yo no sé orar. Bueno, hermano, aquí hay unos principios que usted puede usar para orar, para que aprenda a orar. Hay principios claros que pueden gobernar tu vida de oración, así que no tienes excusa. Si tú me dices a mí, pastor, es que yo no sé orar, yo te digo a ti, o eres un perezoso porque no quieres estudiar la palabra, o simplemente crees que eres y no eres. Porque Jesús está estableciendo aquí claro cómo es que el creyente puede presentarse delante de Dios en oración. La oración del Padre Nuestro nos recuerda cómo debemos entrar a Dios en oración. O sea, no dejarnos guiar por nuestro corazón engañoso. Romanos 8:26 es un pasaje quizás doloroso para alguno de nosotros, porque Romanos 8:26 dice que no sabemos pedir, no sabemos orar. Y dice también el pasaje en versículo 28 que por eso nos dejó el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos ayude, nos enseñe en ese proceso de orar. Es decir, si usted tiene el Espíritu Santo morando en su corazón, usted tiene que saber orar, porque Él lo va a guiar en la oración. Así que no hay excusa para que un creyente diga, ora hermano, es que yo no sé orar. Ora hermano, es que yo no soy bueno de palabras. No importa, Dios no está mirando si eres bueno o malo de palabras. Dios está mirando cómo está tu corazón. Por favor, saque esa excusa. No se engañe más. Las excusas simplemente son las mentiras que nos decimos a nosotros mismos para convencernos de no hacer lo que tenemos que hacer. El creyente, el Hijo de Dios, tiene sí o sí
que orar. Y Jesús dejó un patrón establecido. En tercer lugar, esta oración solamente es para los hijos de Dios. Puede sonar difícil de asimilar. Alguien me puede acusar, es que el pastor está siendo exclusivista, o sea, está excluyendo a un grupo de personas. Bueno, puede sonar así, pero es la verdad. Esta oración es solo para los verdaderos hijos de Dios. Solo los hijos de Dios tienen derecho de presentarse delante de Dios y decirle, Padre. No puede presentarse cualquiera. Ahora, mire cómo comienza la oración del Padre Nuestro. Comienza, Padre Nuestro. Hermanos, solo los hijos pueden acercarse con esa confianza. ¿Quiénes son los hijos? Si no son aquellos que fueron adoptados. Son aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios. Primera de Juan lo dice claramente. Que aquellos que creen en su nombre, solo a los que creen en su nombre, no es a todo el mundo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Y el versículo 13 dice, a los que fueron ¿qué? Engendrados, no de voluntad del ser humano, sino de voluntad de ¿quién? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Todo el mundo? Roma dice, todos somos hijos de Dios. Bueno, Roma dice muchas cosas, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice solamente los que creen en su nombre. Ahora, mire lo que dice Gálatas, capítulo 4, versículo 5. Se lo muestro con la escritura. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 y 5. Primera de Juan lo leímos la semana pasada. Pero mire lo que dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de ¿qué? De que recibiéramos la adopción de hijos. Hermano, una persona que no tiene el Espíritu de Dios morando en su vida, no ha sido adoptado. Y por lo tanto no tiene derecho de acercarse a Dios diciéndole, Padre. Ahora, ¿por qué decimos eso? Bueno, porque si usted lee el Padre Nuestro con detenimiento, se dará cuenta de que hay peticiones que solamente un hijo de Dios puede pedir. Si usted lee con detenimiento el Padre Nuestro, yo sé que usted mire, aquí creo que todos se lo saben de memoria. Pero si le pregunto yo a usted, ¿cuántos lo han leído con detenimiento? Ya empieza a reducir el número. Pero allí hay peticiones que solamente un hijo de Dios puede pedir. Por ejemplo, dice, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo le pregunto, ¿qué impío o qué pagano quiere que el nombre de Dios sea santificado? Pregunto en mi ignorancia. Al contrario, ellos quieren ser su propio Dios. Ellos quieren honrarse a ellos mismos. Sigue diciendo el pasaje. Señor, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hermano, perdóneme, pero seguro que el impío quiere que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra como se hace en el cielo. No, pregunto. ¿Alguien tiene alguna duda si en el cielo se hace la voluntad de Dios? ¿Qué pasó cuando alguien quiso no hacer la voluntad de Dios? Lo echaron de allá. ¿Usted cree que el impío quiere hacer la voluntad de Dios? Todo lo contrario. El impío quiere hacer sus propios deseos. El impío vive sin Dios y sin ley. Vive haciendo lo que a él se le da la soberana voluntad. El impío dice, disfruta la vida porque vida sola hay una. Sigue diciendo, y lo dicen, que venga tu reino, Señor. Hermano, ¿de verdad usted cree que el impío quiere que el reino de Dios venga? ¿Sabe lo que significa que el reino de Dios venga?
Significa de que Él es el que está en control, que Él es el soberano, que Él es el que dirige, que Él es el que toma decisiones. Y significa que si Él es el rey, yo tengo que someterme a ese rey. Yo tengo que hacer lo que ese rey pida de mí. Pregunto, ¿así quiere vivir el impío? El impío vive su propia voluntad, creando sus propios principios, sus propias normas de vida. Y hoy lo estamos viendo. Hoy están creando una cantidad de normas de vida diferentes. Hoy están queriendo redefinir el matrimonio, están queriendo redefinir lo que es hombre, lo que es mujer. Eso ya hay una cantidad de nombres que usted ya no sabe ni cuál nombre usar. Eso es una cosa espantosa. Si el reino de Cristo está aquí, nos vamos a mover por el estándar del reino, no por el estándar de los hombres. Porque los hombres, la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso, hermano. Así que como usted puede notar, y lo digo con respeto, hoy hay muchas personas repitiendo el Padre Nuestro hipócritamente. Ay, Padre Nuestro que está en los cielos, y dale, y dale con su camándula esa. Y digo hipócritamente porque están pidiendo que el nombre de Dios sea santificado y no lo están santificando. Digo hipócritamente porque están pidiendo que sea la voluntad de Dios mientras hacen su propia voluntad. Y digo hipócritamente porque están pidiendo que el reino de Dios venga y se establezca cuando ellos quieren vivir en su propio reino. Así que este patrón es únicamente para los hijos de Dios, no para más nadie. El impío lo repite como loro, pero no sabe qué es lo que están diciendo. La Biblia dice que debemos cantar con entendimiento y creo que también tenemos que orar con entendimiento. Así que mientras estudiamos este pasaje, hoy no lo vamos a estudiar todo. Mientras estudiamos este pasaje durante estas próximas semanas, yo creo que usted tenga estos aspectos claros en su mente. Es un patrón que Cristo nos dio, un modelo, un ejemplo. Ahí encontramos los principios por los cuales deben gobernar nuestra oración. Y segundo, solamente el Hijo de Dios puede acercarse a Dios en oración con este pasaje. Ahora, algo interesante, más que podemos decir sobre el Padre Nuestro, podemos dividir el Padre Nuestro, digamos, en dos categorías generales, que es primero una invocación, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, la primera invocación, y luego de la invocación encontramos 6 peticiones. En el Padre Nuestro encontramos 6 peticiones. Y esas 6 peticiones las podemos dividir en 2 grupos de 3. El primer grupo abarca el reino de Dios y apunta al programa de Dios para el mundo. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere? Y la segunda parte apunta a las peticiones o a las necesidades del creyente. Las 3 primeras, que apuntan a Dios, dice: santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Y las peticiones o las necesidades del creyente: danos el pan de cada día, perdona nuestros pecados y líbranos del mal. Así que con esto en mente vamos a estudiar la primera parte, la invocación. Padre nuestro que estás en los cielos. Así que hoy simplemente vamos a mirar esta primera frase: Padre nuestro que estás en los cielos. Los grandes estudiosos identifican esto o lo han llamado como la invocación. Cuando estudiamos Colosenses hace unas semanas atrás, yo le dije a los hermanos que cuando uno estudia los saludos del apóstol Pablo, uno puede tener la tendencia a pensar de que no traen nada importante, pero al estudiar Colosenses nos dimos cuenta que sí. Lo mismo pasa con la invocación. En esta invocación uno podría pasarla por alto y decir: bueno, Padre nuestro que está en los cielos y listo ya. Pero aquí encontramos 3 ideas básicas que quiero que estudiemos hoy. La primera ya le hemos venido hablando un poco, pero es la paternidad de Dios. Lo primero que encontramos aquí es la paternidad de Dios. Pero no ser repetitivo, pero esa es la primera parte. Hermano, lo primero que tenemos que recordar al acercarnos a Dios en oración es que Él es nuestro Padre y cuál es la relación que yo tengo con Él. Esto significa que cuando tú y yo nos acercamos en oración delante de Dios, no debemos hacerlo a la ligera.
No debemos hacerlo de una forma irrespetuosa o una forma irreverente. Debemos tener en cuenta a quién nos estamos dirigiendo. Aunque es nuestro Padre, aunque Él nos ha adoptado, aunque Él nos ama, hermanos, yo no puedo acercarme a Él de una forma irrespetuosa. Y yo lo dije al final la semana pasada, el hecho de que mi papá es mi papá y me ha dado confianza y me ha dicho que, o sea, mi padre carnal, que me ha dicho que quiere ser mi amigo, eso no me da a mí la libertad para irrespetarlo porque sigue siendo mi padre. O lo mismo con la mamá. A veces los jóvenes creen que porque el papá y la mamá se dicen, hijo, yo quiero ser tu amigo, eso le da libertad al hijo para irrespetar al papá. Pues no. Y lo mismo pasa con Dios. De hecho, que Él es mi padre, yo no puedo irrespetarlo, tengo que tener eso en cuenta. Mire, ¿qué dice Gálatas 3, 24 y 26? Dice, pues, bueno, yo lo voy a resumir aquí, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hermano, por el hecho de estar en Cristo Jesús, es que fuimos adoptados en la familia de Dios. Y alguien pregunta, pastor, ¿y qué pasa con aquellos que no son de la familia de Dios? Bueno, esos son de la familia del diablo. Y se van a condenar con el diablo. Porque para ellos no hay salvación. O sea, si tú no crees en Cristo, pues no va a haber salvación para ti. Por donde le quieras buscar. No, yo no puedo, nadie va a poder luego orar o rezar por ti para sacarte de ningún lugar, porque solamente hay dos lugares. O hay cielo o el infierno. O te vas con Cristo o te vas con el diablo. O perteneces a la familia de Cristo o perteneces a la familia del diablo. Y aquí dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces es en la oración que nos acercamos con esa confianza, con esa convicción de que Él es nuestro Padre. Y note algo, Dios como nuestro Padre nos disciplina, nos exhorta, nos provee, nos guarda del mal y nos instruye. Y Él lo hace de una manera sabia y lo hace en su tiempo. Y alguien pregunta, pastor, ¿y esto qué aplicación tiene para lo que estamos estudiando? Bueno, fácil. Cada vez que un creyente se acerca a su Padre en oración, debemos saber que Dios no es alguien que está alejado de nosotros. Debemos saber que Dios no es un Dios frío, distante, que no le importan las necesidades de sus hijos. No, a Dios sí le importan y Dios no es un Dios distante. Dios no es como el Dios de los profetas de Baal, ¿recuerda usted? Que tuvieron que gritar toda la mañana y gritaban y hacían un montón de cosas y Dios y el Dios de ellos no se manifestó por ningún lado. Pero cuando el profeta oró al Dios verdadero, el Dios verdadero se manifestó en ese momento. Hermano, a veces quizás nuestros padres biológicos o uno como padre biológico, a veces nos descuidamos de nuestros hijos. Pero sabe una cosa, nuestro Padre Celestial nunca se descuidará de ti. Tu Padre Celestial nunca te va a desamparar. ¿Y sabe por qué no te va a desamparar? Porque si tu Padre Celestial te desamparara, estuviera desamparando a Cristo. Y a Cristo ya fue desamparado una sola vez. ¿Se acuerda cuándo fue desamparado? En la cruz. Por causa de tu pecado y de mi pecado. Así que ya no vamos a ser más desamparados. Cristo promete estar, el Padre prometió atender a nuestras necesidades. Colosenses 3, capítulo 3, versículo 3 creo que estaremos estudiando, dice que nosotros estamos escondidos en Dios, en Cristo Jesús. O sea, las promesas de Cristo son nuestras promesas porque estamos en Cristo. Así que el creyente tiene que tenerlo bien claro. El creyente tiene acceso directo a la presencia de Dios, Padre. Le puede decir Padre y el Padre está atento a responder a sus necesidades. Así que antes de entrar en oración y empezar a disparar peticiones como loco, como fuéramos metralletas, debemos entrar en oración teniendo claro de que nos estamos acercando a nuestro Padre. Y debemos hacerlo con reverencia.
debemos hacerlo con respeto. Segunda cosa que debemos recordar cuando nos presentamos a Dios en oración. Cuando dice aquí, Padre nuestro que estás en los cielos. Hermano, lo voy a decir, pero yo sé que usted no lo piensa, pero se lo digo por si acaso. Cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, Jesús no nos está diciendo el lugar de residencia de Dios allí. Yo no sabía que está en los cielos. No dice pues que está con nosotros. No, Cristo no está hablando aquí del lugar de residencia de Dios. Por favor. Cristo lo que está hablando aquí es de la grandeza de Dios, de nuestro Padre. O sea que yo debo acercarme a Él primero teniendo claro cuál es mi relación con Él. Que Él es mi Padre, que yo soy su Hijo. Y segundo, debo acercarme a Él entendiendo su grandeza, entendiendo su gloria, entendiendo su majestad. Por eso a mí me da cosa cuando escucho gente decir, tú reclámale a Dios. ¿Cómo que reclame a la Dios? ¿Desde cuándo las escopetas le tiran, los patos le tiran a las escopetas, como dicen por allí? Es que reclámale a Dios porque tú tienes derecho, pero ¿qué derecho tengo yo de reclamarle a Dios, por favor? Yo tengo que acercarme a Dios reconociendo su gloria, reconociendo su grandeza. Yo debo acercarme a Él con temor y con temblor. Dios está en los cielos. Significa que Él es santo. 3 veces santo. Significa que está lleno de gloria. Significa que está lleno de grandeza, de majestad. Y nunca de los nunca yo debo acercarme a Dios de manera irreverente. Nunca. Ni física ni mentalmente. Siempre tengo que acercarme a Él con la reverencia que Él merece. Hermano, aunque yo he sido adoptado por Él, usted ha sido adoptado por Él, nuestro Dios habita en los cielos, nuestro Dios mora en la eternidad, y aunque nos adoptó por su grandeza, Él no deja de ser Dios. Miren lo que dice Pablo en Timoteo sobre Él. Vaya, primera de Timoteo, capítulo 15, versículo 16, donde se nos habla allí la grandeza de Dios. Hay que dejar la irreverencia cuando nos presentamos delante de Dios, ya sea para orar o en la casa del Señor. Mire lo que dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Estoy en primera de Timoteo capítulo 6, versículos 15 y 16. No, creo que no lo dije, ¿eso que no? ¿O sí lo había dicho? Ok. Primera de Timoteo 6, 15 y 16. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Versículo 16. El único que tiene inmortalidad, o sea que no muere, que tiene vida, que habita en la luz inaccesible. ¿Recuerda cuando Moisés fue allá y cuando regresó que su resplandor estaba sobre su rostro? ¿Recuerda Pablo cuando cayó al suelo que también quedó ciego de su gloria? Esa luz inaccesible, o sea, que no hay acceso a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Su santidad es tal, hermano, que si nosotros lo viéramos, quedaríamos muertos en el acto. El cual sea la honra y el imperio sempiterno, o sea que nunca se acaba. Y dice el apóstol, amén. Esa es la grandeza. Así que cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, no está hablando de que Él está por allá y nosotros estamos aquí. Está hablando de la grandeza de nuestro Dios. Y la gente está, Padre nuestro que está en los cielos, Padre nuestro, como si estuvieran repitiendo cualquier cosa. Alguien dijo lo siguiente: aunque la gracia de Dios es revelada en Cristo, eso no ha cambiado en nada el carácter de Dios. Él es gracia. A veces la gente dice, es que estamos en la gracia. Amén, estamos en la gracia. Pero eso no significa que cambie el carácter de Dios. Él sigue siendo el Dios grande. Y debemos acercarnos a Dios con temor y con reverencia.
¿Sabe por qué? Porque Hebreos 12:29 dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Ahí no dice que Él fue fuego consumidor. No, hermano, Él fue, Él es y seguirá siendo fuego consumidor. Ahora, por ahí algunos dicen fuego, fuego, fuego y creen que fuego, fuego, avivamiento. No, no, no. Está hablando de condenación, de que va a condenar y que aquellos que mueran sin Cristo van a sufrir el fuego de Cristo, de la ira de Dios en el infierno. Pero usted lo ve ahí que juego, que juego, que juego. Ni saben lo que están diciendo. Bueno, como no estudian la escritura. Están en fuego allá. Y que Dios vino a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y es que si leyeran eso, dejarían de estar en ese cuento. Es el Dios que nos presenta, que nos presentamos en oración. Un Dios que se aira con el pecado. A veces la gente dice, ay pastor, es que no hable de la ira de Dios, hable del amor de Dios. Hermano, no podemos dejar de hablar del amor de Dios y de la ira de Dios. Tenemos que hablar. Es más, mire, yo le hago, mire, lea Romanos. Vaya a hacer este ejercicio esta semana. Lea Romanos. Y cuando usted empieza a leer Romanos, antes de que el apóstol Pablo hable de la grandeza del amor de Dios, ¿sabe cómo empieza Romanos hablando? Habla de la ira de Dios. Y cuando nosotros vamos a evangelizar a la gente, le decimos, oh, Dios tiene un plan maravilloso para ti, Dios te ama y te ama y te ama y te ama. No, váyale a Romanos. Y Romanos comienza hablando del juicio sobre el pecador. De cómo el hombre se ha alejado de Dios, de cómo el hombre viviendo en su locura ha dejado de rechazar a Dios y cómo Dios dice, los ha entregado a que vivan como se les dé la gana. Y Pablo habla de la ira de Dios, pero después de que habla de la ira de Dios, de que convence al hombre de lo pecador que es, ahora sí le habla del amor. Así que la próxima vez que usted va a evangelizar, pastores que se van a espantar, usted no es el que convence es el Espíritu Santo. Hable de la ira, hable de que por estar fuera de Jesucristo, la consecuencia de estar fuera de Jesucristo es que vas a morir eternamente. Y que la única solución no son ni tus buenas obras, ni tus buenas intenciones, ni tus buenas acciones, ni que alguien ore por ti después de que mueras y te saquen del purgatorio. La única opción es llegar a Cristo en fe y en arrepentimiento. Entonces, hermano, Él está en los cielos. Él está en su trono de gloria. Él está en su majestad. Y dice la Escritura que los ángeles que hacen, oh, le cantan santo, santo, santo. Hermano, ¿sabe? Yo creo que como iglesia, cada vez que tenemos que entremos en oración, delante de Dios, ya sea colectiva o ya sea personal, tenemos que tener esto en claro, la grandeza de nuestro Dios. Que nuestro Dios es santo. 3 veces santo. Hermano, su paternidad no atenta contra su grandeza, sino que antes la promueve, como dijo alguien. Es que como ahora le podemos decir Abba Padre, entonces no, aunque le podamos decir Abba Padre, eso no atenta contra su grandeza. Hay un cántico que hace muchos años un cantante cantaba, que podemos rescatar algunas cosas bíblicas que cantaba él en su tiempo. Ya hoy, mejor dicho, ya salió a su corazón lo que era, pero por lo menos dijo una verdad en uno de los cánticos que él tenía. Creo que esa canción se llama No es como yo, creo que así se llama. Y él decía en esa canción, no es como yo, aunque se haya hecho carne. Y lo llame por su nombre, él dice, no es como yo. Oh, hermano, una gran verdad. Él no es como usted. Aunque se hizo carne, no es como usted. Él sigue, aunque es su padre, no es como usted. Aunque dice que le podemos decir amigo, no es como usted, no es como yo. Él sigue siendo Dios, Él sigue teniendo una grandeza. Y yo tengo que acercarme a Él con esa grandeza. Yo ya tengo 42 años, estoy casado, tengo mis hijos, sirvo en esta congregación, pero yo a mi papá me le sigo acercando como mi papá,
con el mismo respeto cuando me le acercaba cuando tenía 4 años, con el mismo respeto que me le acercaba cuando tenía 15 años, me le sigo acercando con ese mismo respeto. Y si tengo que darle un beso en público, le doy un beso en público. Es mi papá. Hay tristeza hoy. Y a mi mamá la misma historia. Pero tristeza hoy a veces los jóvenes. Cómo irrespetan a sus papás, que porque ellos ya están casados, que porque ellos ya tienen hijos, porque ya tienen trabajos y creen que pueden hacer lo que se les da la gana. Si no respetamos a nuestro Padre, ¿cómo vamos a respetar a Dios? Imagínense. Alguien dijo lo siguiente: la reverencia no debe excluir la confianza, y la confianza no debe eliminar la reverencia. Se la digo una vez más. La reverencia no debe excluir la confianza. O sea, yo puedo acercarme a Dios con Él en reverencia, pero confianza, con confianza. Y la confianza no debe eliminar la reverencia. Confianzudos los hijos que acercan. Es como... No. Usted puede tener mucha confianza en su padre, pero acérquese con reverencia. Yo tengo mucha confianza en Dios, amén, pero tengo que acercarme a Él con reverencia. Y esto nos lleva a la tercera verdad que tenemos que tener en cuenta cuando nos acercamos a Dios en esta oración. Y quizás usted no lo había visto antes de esta manera, pero se lo voy a presentar primero. O la tercera es, esta invocación nos recuerda que pertenecemos a la familia de Dios. Miren lo que dice el pasaje: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué implica esto? Yo creo que lo tenga usted claro, iglesia. No sé cuántos de ustedes a veces han visto los hijos que empiezan, oh, es que él es mi papi, no, él es mi papi, no, él es mi papi, o ella es mi mami, empiezan a pelear entre ellos que es mi mamá, que es mi papá. No sé. ¿Cuántos han visto a sus hijos en ese problema? Bueno, los hijos únicos, pues lo siento por ustedes, que no han disfrutado de eso. Pero yo sí tuve la oportunidad de disfrutarlo. He escuchado por ahí a mis hijos también a veces, ¿no? Mire, hermano, él es mi padre, pero tampoco no es únicamente mi padre, también es su padre. ¿Qué implica eso? Que cuando yo entre a Dios en oración, póngame atención, yo tengo que tener en claro, yo no puedo entrar con un corazón egoísta, pensando únicamente en quién, en mí y a los otros que se los trague el tigre. A mis hermanos en la fe, mire cómo se les arreglan. Y sabe, a veces somos culpables. Si usted es honesto y nos ponemos a revisar nuestras oraciones, muchas veces hemos entrado en oración pensando únicamente en mí. Yo tengo problemas, sí. Tengo enfermedades, sí. Tengo necesidades, sí. Tengo desánimos, claro que sí. Pero sabe una cosa, mis hermanos en Cristo también tienen necesidades, también tienen problemas, también tienen enfermedades, también tienen desánimos. Así que cuando yo entre a Dios en oración, yo debo recordar que sí, Él es mi Padre, pero también es Padre de mis hermanos. Y sabe una cosa, hermanos, esto es algo que Cristo repite una y otra vez en todas las Escrituras, pero que en la práctica lo olvidamos. Hermanos, somos miembros de la familia de Dios. Obvio, somos miembros de la familia de Dios y esto debe reflejarse aún en nuestras oraciones. Hermano, lo que sucede a un hermano tiene que afectar al otro hermano. Miren lo que dice Romanos 12, versículo 15. Romanos 12, 15, búsquelo. Y quizás hasta de memoria no lo sabemos. Y qué bonito repetirlo. Pero qué bonito también sería ponerlo en práctica. Miren lo que dice: gozaos con los que se gozan. Hay algún hermano que tiene algún triunfo, algún objetivo, logró algún objetivo, y en lugar de llenarnos de gozo con ellos, empezamos. ¿De dónde andará sacando dinero? Pero es que no sé qué, eso de llamar en malos pasos.
No, diga gloria a Dios, Señor, porque le permitiste al hermano lograr el objetivo que alcanzó a lograr, qué sé yo. Se graduó el muchachito. A ver si, no, pues mejor hecho un cuento ras. Y dice, llorad con los que lloran. Ve al hermano sufriendo y, quién sabe en qué pecado andará, por eso está así. ¿Se acuerdan cuando los discípulos se acercaron a Jesús y el muchacho ciego dice, uy, Señor, ¿quién pecó, los papás o él para que esté ciego desde pequeño? Y Jesús le dijo, ninguna de las anteriores, para que mi nombre se glorifique. Y aquí dice, si alguno está llorando, alguno está en dificultad, llora con él, o otras palabras, identifícate con él. Ahora, no le vaya a decir, hermano, siento su dolor, porque es muy difícil que usted sienta el dolor de otra persona, o sea, es muy difícil. Perdóneme, pero discúlpeme, es muy difícil que usted sienta el dolor que otro está sintiendo. ¿Por qué? Porque usted puede canalizar el dolor de una manera diferente con otra persona. Usted no sabe la relación o lo que sea, o sea, es muy difícil, más bien dígale, lo acompaño, es otra historia. Es más decente decirlo. Usted va y le dice a otro, yo entiendo lo que usted está entendiendo en su dolor. Puede que se moleste y le diga algo que usted no quiere escuchar. Mejor dígale, lo acompaño. O estoy orando para que Dios lo fortalezca. Pablo dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Hermano, cuando entremos en oración, por favor, debemos dejar de ser egoístas. El egoísmo tiene que quedar a un lado. Debemos sacar tiempo. Mire, con la misma intensidad que usted saca tiempo para pedir por sus necesidades, yo debo también sacar la misma intensidad para pedir por las necesidades de mis hermanos. Ahora estamos en una época donde normalmente nos enfermamos y hay varios hermanos de la congregación que se han enfermado, ya sea por este virus o por otra cosa, hermano, y lo hemos levantado como congregación pública. Pero yo pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos sacado nuestro tiempo y decir, Señor, yo voy a orar por ese hermano como si fuera yo el que estuviera enfermo? No, pero estamos nosotros enfermos y entonces ahí sí hay ayuno, hay cadena de oración, eso hay petición por aquí, por allá. Pero se enferma un hermano y ¿qué cuento de ayuno, qué cuento de cadena de oración, qué cuento de nada? Que mira a ver cómo es la regla. ¿Por qué no ponemos la misma intensidad? ¿No dice la Biblia amar los unos, que debemos amar a los demás como nosotros mismos? Es más, de hecho, el segundo mandamiento, ¿no? Eso dice, creo yo, eso he leído yo por ahí en algún lado en la Biblia. No sé si usted lo ha leído. Con la misma intensidad. Si usted va delante de Dios en oración y al mismo tiempo se olvida de la esposa de Cristo, usted está poniendo una barrera entre Dios. ¿Sabe quién es la esposa de Cristo? La iglesia. Si usted va a Dios en oración, pero usted saca una lista de peticiones suyas y se olvida de la esposa de Cristo, hay algo que está mal, eso no se puede. Yo en lo personal, esto es mi cosa personal, yo discrepo mucho de las personas que dicen ser cristianos, pero que al mismo tiempo no quieren pertenecer a una iglesia local. Ellos dicen, no, yo soy cristiano, pero yo soy cristiano desde mi casa, yo no quiero tener comunión con la esposa de Cristo. Yo discrepo, yo no sé cómo se puede hacer hijo de Dios sin tener comunión con la esposa de Cristo. No sé, alguien tendría que explicármelo algún día, pero hasta ahora no lo he entendido. Yo discrepo de esas personas, o sea, no estoy de acuerdo. Porque si soy hijo de Dios, significa que pertenezco a una familia, significa de que Jesucristo me puso en una iglesia local donde hay hombres y mujeres iguales que yo, imperfectos, propensos a fallar, pero que ahí me puso el Señor con un propósito específico. Porque solo cuando Dios nos saque de esta tierra, vamos a ser glorificados. Entonces ya ahí no va a haber problema. Pero mientras estemos aquí, en este lado de la eternidad, vamos a tener dificultades entre nosotros. Pero eso no significa que dejamos de ser hermanos en Cristo. Yo no sé cómo se puede ser hijo de Dios, pero no querer estar con la esposa de Dios. O con el pueblo de Dios que Cristo compró en la cruz del Calvario. Ahora, mire, vamos rápidamente para que notemos algo en las peticiones. Versículo 11,
creo que yo lo puse ahí. Versículo 11 no dice, el pan mío de cada día dámelo hoy. ¿O sí dice así? El pan mío de cada día dámelo hoy. No, no, no. Dice el pan ¿qué? Nuestro de cada día, dánoslo hoy. Versículo 12. No dice, perdona mi pecado, perdona mi deuda. ¿Qué dice? Perdona nuestras deudas. Y el versículo 13, por último, Señor, y no me metas en tentación, y líbrame a mí solito del mal, Señor. No, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hermano, aunque es un tiempo, yo entiendo que es un tiempo a solas, es un tiempo de privacidad, un tiempo personal tuyo con el Padre, no implica que te olvides de los demás. No implica que te olvides de que tu hermano en Cristo también tiene necesidad del pan diario. No te olvides de que tu hermano en Cristo también necesita ser perdonado. Que no, y no implica que tu hermano en Cristo también necesita ser liberado del mal, de la tentación. El hecho de que es una oración privada no significa que yo soy el centro. El centro sigue siendo ¿quién? Cristo. Y al mismo tiempo no puedo olvidarme de la esposa o de la novia de Cristo, que es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿El edificio? Cada uno de nosotros. Yo no puedo olvidarme. Pastor, entonces tengo que estar todo el día. Imagínate, nunca acabo de orar todo el día. Hermano, usted puede dedicar un día en particular a una familia de la iglesia. O si sabe, ¿no? Muchos saben que hay hermanos que están enfermos y les ha dado el virus. En su tiempo personal, Señor, sí, yo voy a pedir para que me cuides de que yo no me enferme, Señor, pero tal familia está enferma. Yo voy a orar por ellos, para que tú los fortalezcas, Señor, para que tú proveas sus necesidades. A un hermano lo operaron, Señor, voy a orar para que esto y lo otro. Hermano, por providencia divina, yo digo por providencia divina, los miércoles estamos hablando o empezamos a hablar de la oración del apóstol Pablo a favor de los colosenses. Yo digo, Dios hay sus cosas perfectas y ahora vamos a estar esta semana hablando del Padre Nuestro, así que, y de hecho, paréntesis, ¿no? Déjeme recordarle que el Dios que se manifiesta los domingos, también se manifiesta los miércoles. Él también viene los miércoles. Si usted cree que solamente viene los domingos a las 10:45 y a las 9:30 no viene, también viene a las 9:30. Y los miércoles también se manifiesta. Y si tiene un semillero de vida, también va allá. O sea, nosotros no servimos a un Dios de domingo. O por si alguno creía que no es que solamente Él llega los domingos a la iglesia, no. Perdóneme, pero es una herencia que se trajo de Roma. Y muchos han llegado al cristianismo y siguen con esa misma herencia. Creen que Dios solamente se manifiesta en la iglesia el domingo. No. Pero los miércoles estamos hablando de esa oración. Y en esa oración veremos que el apóstol Pablo oraba hasta por los que no lo conocían. Lo vamos a estudiar. Oraba hasta por los que no lo conocían. Habían personas en esa iglesia que no conocían al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, yo oro por ellos. Así que usted podrá decir, pastor, es que yo no me la llevo muy bien con el hermano de allá de no sé, que viene no sé dónde porque casi no lo veo. ¿Y eso qué interesa? ¿Y si quién dijo que tiene que ser mejor amigo suyo por orar por él? Es su hermano en Cristo. Y hay que orar, hay que interceder. Y es más, si volvemos otra vez al principio, el versículo 9 dice, vosotros, voy a leerle la versión que yo leí, la Biblia de las Américas, dice, vosotros orad pues de esta manera. Hermano, Cristo le estaba enseñando a sus discípulos y nos está enseñando a nosotros, por supuesto, a cómo debemos entrar en oración. Así que hermano, no nos descuidemos en esa área, por favor. Yo sé que a veces el egoísmo nos alcanza, pero no podemos descuidarnos de esa área. ¿Por qué?
No, porque si oramos solo por nosotros, estamos demostrando una deficiencia en nosotros, ¿sabe? Primera de Juan 4:20, yo lo voy a parafrasear y luego se lo leo. Pero primera de Juan 4:20 dice, no podéis decir que amas a Dios que no has visto cuando no amas a tu hermano que ves. Esa es una parafraseada mía, ¿no? O sea, dicho en mis propias palabras. El versículo dice de la siguiente manera, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? No, usted no puede decir que está en comunión con Dios y que está ora y ora y ora y ora y ora con Dios. Ay, pastor, yo oro toda la noche. Cuando tiene una lista de puro yo. Y se olvida del resto de sus hermanos en Cristo. A ver, pastor, ¿y por qué tengo que orar por mi hermano? Pues le voy a dar dos razones bíblicas por las cuales tiene que orar por su hermano. Efesios capítulo 1, versículo 18, y con eso terminamos. Bueno, con las dos razones, no con Efesios. Efesios 6:18, miren lo que dice. Primero porque Dios, ¿por qué debemos orar por nuestros hermanos? Porque Dios lo manda en su palabra. Efesios 6:18, miren lo que dice. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con ellos en toda perseverancia y súplica por todos los santos. El comentarista Henriksen lo llama los 4 todos de la oración: orando en todo tiempo, con toda clase de oración, con toda perseverancia y con toda súplica por los santos. Perdóneme la ignorancia, pero ¿quiénes son los santos? ¿Los que tienen alitas, los que no han cometido pecado, los que han sido canonizados? ¿Quiénes son los santos? La iglesia de Cristo, los que han sido apartados para Cristo, los que han sido escogidos, los que han sido llamados. Entonces hay que orar. Santiago 5:16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y la idea de este texto es de mantenerse orando unos por otros, de no desmayar en la oración. Cuando mi hermano está en dificultad, y yo lo digo y lo vuelvo a repetir, lo digo las veces que sea necesario, mientras sea pastor de esta congregación, o si algún día me voy, lo seguiré diciendo en donde esté. Las peticiones de oración de mis hermanos son peticiones de oración, no temas de conversación. Son dos cosas diferentes. Si mi hermano dice, pido oración, hermanos, porque, no sé, estoy orando para que el Señor me cambie de trabajo para que pueda congregarme con ustedes los domingos. Eso es un ejemplo, ¿no? Eso es una petición, no tema de conversación, porque usted vaya toda la semana, ¿oíste allá al otro? Dice que quiere venir, no, lo que pasa es que es una hipócrita, porque si quisiera, no sé qué, no, eso es tema de conversación. No, la petición de mi hermano no es tema de conversación. Es para presentarme delante de Dios en lo personal, lo colectivo, a interceder para que Dios en su misericordia y su fidelidad, y cuando Él quiera, supla esa necesidad. Tesalonicenses también dice, orad. Siempre, dice, siempre orando por vosotros. Segunda razón, orar los unos por los otros es un patrón repetitivo en las Escrituras. Romanos 1:9 dice lo siguiente. Dice Pablo, porque testigo me es Dios. Y estoy seleccionando algunos versículos del apóstol Pablo. Iba a traerlo de Colosenses, pero como estamos estudiando Colosenses, pues no lo traje, para que no suene repetitivo. Pero dice 1:9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, y de que sin cesar ahora hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Aquí hay algo interesante que hace el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los juramentos? ¿Se acuerdan o no se acuerda? Hace unos
meses atrás o semanas atrás. Y dijimos que una definición de juramento era llamar a Dios, ¿por qué? Por testigo. Y que la Biblia no prohíbe jurar, la Biblia lo que prohíbe es hacerlo en vano. Y hablamos de ello. Pero Pablo dice aquí que llama a Dios por testigo. Que certifica de que cuando él ora, hace mención de sus hermanos en sus oraciones. Hermano, ¿cuántos de nosotros podríamos decir lo mismo hoy? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir lo mismo hoy? Yo puedo llamar a Dios de testigo porque estoy seguro de que yo sí, cuando oro por mis hermanos, cuando oro en mis oraciones, incluyo a mis hermanos. Hay cosas que hemos aprendido mal. Y a veces pensamos que hay cosas que son responsabilidad únicamente de los pastores. ¿Que quién tiene que evangelizar? El pastor. ¿Que quién tiene que orar? El pastor. ¿Que quién tiene que orar? El pastor. Todo el pastor. No, hermano. Hay responsabilidad que es de la iglesia. Es responsabilidad de la iglesia evangelizar. Es responsabilidad de la iglesia orar. El pastor es parte de la iglesia. Es una oveja más. Simplemente que es el pastor, pero es una oveja más. Es la responsabilidad de orar los unos por los otros. Es de todos. No es del pastor. No es únicamente del hermano en la escuela dominical. Es de la iglesia en general. La iglesia tiene que acostumbrarse, si es hijo de Dios, si pertenece a la familia, que tiene que levantar en oración. Y Pablo lo dice en Colosenses, el miércoles hablaremos más de ello. Pero yo le hago esta pregunta, hermano, ¿cuándo fue la última vez que llegaste a Dios en oración dándole gracias a Dios por las cosas buenas que está pasando su hermano? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que viste crecimiento espiritual en alguien y saliste corriendo y te tiraste en oración y dijiste a Dios, gracias porque mi hermano futano está creciendo espiritualmente? O sales corriendo, uy, Señor, ya era hora. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu hermano en aflicción? Y saliste corriendo a clamar, Señor, mira la aflicción de mi hermano, Señor. Y clamaste con la misma intensidad. Porque hay formas de clamar. Yo puedo decir, Señor, pues mira la aflicción de mi hermano sutano. Pues, Señor, contesta. Señor, mira mi aflicción, Señor. Padre, por favor. Y entonces ahí sí lloramos, chillamos, hacemos una pataleta. Pero cuando toca acá al hermano, Señor, pues mira, tú sabes cómo es que llama ese hermanito, Señor. Señor, bendícelo, sácalo de ese problema. ¿Cuándo fue la última vez que clamaste a Dios por la aflicción de tu hermano? Pablo lo dijo en Colosenses, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo. Hermano, somos parte de una familia. Él es nuestro Padre. Somos sus hijos. Está en los cielos en toda su grandeza. Pero somos una familia. Yo no puedo olvidarme de mi hermano. Y esto lo encontramos en la Escritura una y otra vez. Entonces, hermano, cuando tú llegues a orar delante de Dios, no digas solamente Padre mío. Es tu Padre, sí. Pero levanta a tus hermanos en oración. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de esta primera frase, pastor? ¿Cuál es la idea? La primera, hermano, es que Él es nuestro Padre. La segunda es que nuestro Padre es grande y que debo acercarme a Él con reverencia. Y la tercera es que pertenezco a la familia de Dios. Y yo no debo excluir a mis hermanos en mis oraciones. ¿Vio el patrón que Cristo comenzó a plantar ahí? No es ir a repetir. ¿Cuántas veces tú y yo repetimos Padre nuestro que está en los cielos y ni siquiera se nos pasó por la mente nada de esto? Ya no tienes excusa. Si no sabías orar,
con esta sola frase, te di para que ores un buen rato. Si Dios nos da vida, la próxima semana empezamos con las peticiones. Así que vamos a ir tomando una por semana por semana. Así que espero en el Señor de que usted pueda tomar el provecho y tener la disposición en su corazón de que si no es por enfermedad pueda acompañarnos cada semana durante el estudio de esta oración que conocemos como el Padre Nuestro. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Y si hay alguien esta mañana que tú no has llegado a Cristo en fe y en arrepentimiento, déjame decirte que puedes repetir esta oración las veces que tú quieras. Si no eres hijo de Dios, no tiene efecto. Pero Dios te dice hoy que si vienes a Él en fe y en arrepentimiento, Él no te echa afuera. Si estás en Cristo, amigo, yo te digo que la ira de Dios está sobre tu vida porque enseña la palabra. Estás en enemistad con Dios. Estás separado de Dios. Necesitas un intermediario. Y el único intermediario entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Ven a Cristo en fe, ven a Cristo en arrepentimiento. Y solo entonces podrás ser adoptado como hijo de Dios. Podrás participar del placer de acercarte a Dios como tu Padre. De acercarte al trono de la grandeza de tu Padre. Espíritu Santo, tú que eres el que convence de pecado, de justicia y de juicio, levantamos la oración para que aquel que está hoy sin ti, aquel joven, aquel niño, que era adulto, que no te conoce, que hoy ahí en su mente y en su corazón tú puedas convencerlo de que es un pecador y que la paga del pecado es la muerte. Pero que también ahí está la buena noticia, es que hay un regalo y eso se obtiene por gracia y es Cristo Jesús. Padre, convence de ese pecado y permite que esas personas puedan llegar a ti. Señor, como iglesia oramos para que nos podamos acercar a ti entendiendo que eres nuestro Padre, que eres grande y que somos familia. Señor, hay necesidades de cada uno de mis hermanos, no las conocemos todas, pero hay necesidades económicas, hay necesidades de salud, hay necesidades, Señor, estudiantiles. Señor, hay necesidades quizás en sus vecindarios, en sus vehículos, materiales. Padre, hay desánimo posiblemente. Señor, algunos quizás están pasando por esos desiertos. Espíritu Santo, te pedimos que tú en este momento extiendas tu mano y los puedas fortalecer. Señor, que les puedas dar el vigor que necesitan. Señor, y que como iglesia nos podamos comprometer, oh Rey, a clamar a tiempo y fuera de tiempo por nuestros hermanos. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre del cielo. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, oramos por aquellos hermanos que están sufriendo del COVID-19. Señor, oramos para que tú extiendas tu mano sanadora sobre ellos en este momento. Que seas tú, oh Dios, trayendo esa sanidad que ellos necesitan. Que su cuerpo pueda fortalecerse. Aquellos que ya salieron pero quizás están sufriendo efectos secundarios, oramos para que tú fortalezcas sus vidas, sus cuerpos y ellos puedan volver a la normalidad, eterno Señor. Pero oramos para que sea en tu tiempo, no en el tiempo nuestro. Señor, cualquier hermano que está enfermo por cualquier otra situación, está en tus manos. Y oramos por aquellos que quizás por pereza, por negligencia, no están hoy con nosotros. Para que tú puedas mostrarle con tu palabra la importancia de reunirse con el pueblo de Dios. A estudiar, a cantar, a orar, a ofrendar para tu gloria. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús.